Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Tomás Reynó. Les queríamos agradecer desde Abogados en Acción que nos acompañen la tarde de hoy. Agradecerle a Jimena de la Torre que nos ha facilitado la charla del día de hoy. La charla está un pelín demorada, ya que nuestro invitado del día de hoy, el doctor Cordero, secretario de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación, tiene una pequeña demora por temas laborales, así que bueno, la idea es esperarlo un ratito más, que estaba por llegar al lugar de la reunión, de donde se va a hacer la charla. Así que les pido un poquito de paciencia y ya arrancamos. Aprovecho para presentar el grupo de trabajo con el que estamos llevando este ciclo de charlas. Somos un grupo de abogados que se llama Abogados en Acción. Pueden seguirnos en las redes y nada, agradecerles la presencia y que hoy nos acompañen. Desde el chat está habilitado el chat para poder hacer preguntas que vamos a ir haciendo a medida que se pueda, si bien lo hemos hecho a medida que va avanzando la charla o bien al finalizar esta. Así que, de nuevo, gracias y enseguida arrancamos. Excelente. Genio. 70 personas. Demasiadas. Igual hemos batido otros récords. Vamos a llegar por más. Vamos a llegar. Si quiere, de última, 2 minutos ponemos el chat para que se presente todo. ¿Querés que le diga? Sí. Espere uno minuto y y acá estamos todos silenciados, ¿no? Ahora cuando termine Julio, le voy a decir Sí, todo. Si no se estaría escuchando a alguien acá. Pensá lo que te vas a comprar en Paraguay. ¿Para qué? Para Paraguay, para que se calme un poco. De hecho, yo estoy silenciado. Terreno perdido. Enseguida, a la próxima. Está buena, No está mal igual, ¿eh? ¿La hiciste vos recién? Recién. Voy a ir la Decirlo lento. Eso no es medio malísimo, así, Energía. Tengo que. Debería tomar clases de. No, tenés que ir al fonodiólogo, ¿no? Claro. No sirve con el. Yo aprendí rápido. ¿Sí, pica Rosana el vuelo? Sí, sí, sí. Es tuyo. Es tuyo. Luego, luego. ¿Cuántos? Puso buenas tardes. Y es de Muchas gracias a la doctora de la Polia, de la doctora Juliana de la Torre. ¿No es la salteña? ¿Cómo se llama? Rosana el vuelo. Sí, de algún lugar la tenemos. Primo, ¿me estás pasando terminales? Pero yo no tengo eso. Sí. ¿Estás nervioso? Sí. Sí. O sea, estoy. ¿Sana o Rosana? Más que nervioso es como. Que arranque. Escucha, no pienses en lo que tenés que decir porque. No, ya está, igual. ¿Qué tengo que decirte? Che, puedo, ¿no? Mentira. 80 personas. Sí, Che, sí, igual para el Yo sé que 80 80 me parece poco. ¿La tenés? Sí. Si no llegamos a 120 me parece. Sí, sí. ¿En qué venga, Julio? En aquella, ¿verdad?
Ahí va a caer la Sí, está. vestido de médico. Nada. Ay, chicos. ¿Estás nervioso vos? Sí, sí, sí. Sí, no, ya, yo creo que ya. ¿Qué más puede pasar? Empiecen a arrancarlo. ¿Y sí? Empiecen a arrancarlo. Imaginad que hacen 2 palabras. No. Bueno, yo si quieren les ayudo. Empiezo a hablar La batatada. reglamentación. Si te digo, da la voz. Vos, da la voz. Tengo temas puntuales que te lo podría hacer. Vos sos más arracero que... No. Sí, Primero, recontra. tenemos una Vos que eres analizar una pero interpretación. chapullás a él. No, era vos. Claro, vos Gente me. que tenga así. Vos me. No. Yo siempre tengo muchas cosas encima, así que. Bueno, por eso no sé si va a estar a la altura. Pero yo Chicos. diría, o sea, tipo, hay un tema muy acá que ni siquiera la reglamentación lo viene a hacer. Que es tipo, la temporalidad, digamos, de la aplicación de leyes, o sea, a partir de qué, es lo que se ha tomado, digamos, a partir de qué se aplica la nueva, a partir, por poner vos tenés que, por ejemplo, lo que son temas de contrato de trabajo laborales, a partir del despido, digamos, el momento en el cual se toma, digamos, para definir qué ley estaba vigente, digamos. Claro. Ahora, puede haber pasado y debe haber pasado que muchos trabajadores o empleados hayan mandado la intimación, o sea, el telegrama, Antes. en con una ley y después con otra. Entonces ahí tenés principios, digamos, que podrían ser aplicativos, digamos, y que te podrían ser. ¿Cuánto? 5 minutos y cuatro. Si ahí tomás mentira de bocado. Sí, con esto. Vos podés ser. Sí, porque tenía el pelo largo aquí. Está tan fuerte. Yo le doy un beso. Si no le voy a buscar alcalde, que le autoriza. Claro. Ahí. Bueno. Ahí está María. Ese tiene que ser. Pónganse, siéntense. No, pará. Pero yo saco mucho. No tengo. Ay, que sí. Sí, de verdad. No. Sí, eso. Se trata así. Y cuando lo veamos le decimos que. ¿Qué? Pará, Sí, Sí, obvio. sí, sí. Entonces, Sí, ¿no? Ahí está. Estamos viendo. Grabado por teléfono, pobre. Ya sí, Sí. ¿Y lo dice? a otro está esperando salir una jodida para que. No, Mica, no sabes lo que te está toliendo. No, un kilo te digo. Y algo. Ustedes son invitados de ella. Ahí baja. Perfecto. Bien. Ya. ¿Listo? Sí. Pasó bien. Pero bueno, sí, yo te voy a matar,
Sí, Sí, sí. ¿Vos? sí. A mí no me feo, mirá. Muy bien. Linda, mi vida. Placer estar acá. ¿Cómo estás? No, de momento, ¿no? Es un lujo estar acá. Para nosotros, impresionante. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿El trabajo? Vamos a ver. Sí, fabricando jueces acá. A ver qué hacemos. Moralista. Y eso pone ahí, no los cambios por otros. No, bueno, Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo está él? Bueno, más que, ¿cómo anda ella? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, mi vida, todo en orden. Gracias por estar Un acá. placer. No, el placer es mío. No, para Es así. nosotros. Es así. Julio, bueno, estas son un poco las instalaciones Me encantó lo que estamos, de hice. las cuales estamos haciendo uso. Muy bien, me gusta mucho. Hay 82 personas esperándote. Bueno, 83 ahora. Sí, acá estamos todos insonorizando. Sí. Sí. ¿Hay algo particular que noten lo que no pregunté? No, tranquilos. ¿O algún tema particular que No, ustedes pregúntenme lo que quieran, yo total les voy a contestar cualquier cosa. Las preguntas, tenemos un moderador que está conectado, está desde Mendoza, Perfecto. y las va a hacer él, digamos, Impecable. Y él va manejando el Meet, digamos, porque Sí, estamos transmitiendo sí. para el... pero también lo mismo, o sea, él también. Me parece bárbaro. No, y Salva, tranquilo. que pregunte, digamos, Que pregunte lo que le parece preguntar y está todo bien, si acá está, es así. Como te digo, preguntarán, impecable. es así. Y después, no, y ahora están creando, viste que se está creando el fuero en ciudad. Sí. Eso, me preguntaba por el traspaso y todo eso. Por ahora el traspaso no se habla. Creo que va a ser una especie de camino inicial. Un fuero en ciudad y a ver cómo lo hacen, viste. Y ese va a depender de si es más rápido o menos rápido, si tiene cuerpo médico o no tiene cuerpo médico, si le meten inteligencia artificial o no. Y después también vamos a ver qué jueces se nombrarán en este... ¿Qué tan cooptada está la justicia de la ciudad? Si también? está colonizada, no está colonizada. Bueno, no. Vamos a ir viendo, viste, a ver. ¿Quieren tomar asiento? Sí, nos tomamos, sí. Adelante, no. Julio, vos querés algo más. Nosotros tenemos todo un poquito. No. Pusimos agua, pero querés un café Agua. igual. No, ¿Agua? estoy bárbaro con el agua. Yo vengo Genial. acá. Perfecto. Genial, Vos genial, en el genial. medio. Muy bien esto. Uy, mirá, están... Avisen cuando Estamos- estemos. Sí, un día los sillones. No, estamos firmes todavía, por ahora. Hay que decirlo. Sillones son Sí. Sí, fantásticos. si querés largamos. Sí, largame vos y yo imagen. doy silencio. Bueno, 1, 2... Buenas. Bueno, ahora sí estamos. No sé si ¿Tomás? seguimos ahí todavía. Desde Mendoza. Perfecto, buenas tardes. Bueno, Buenas muy tardes, a- secretario. Muy buenas tardes, ¿cómo están? A todo el país el abrazo más grande. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en un nuevo ciclo de charlas de Abogados en Acción. Julio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá, de A verdad. ver. Creo que habla del funcionario, de la persona que sos, de tomarte un tiempo en tu agenda amplísima que debe ser. Eso es verdad. De- Eso es cierto, eso no lo puedo negar. Pero de- ustedes lo merecen y la verdad que es un lujo para mí. Vos sabés que me siento en casa estando acá. Abogados en Acción. Sí, totalmente. Bueno, nosotros sí. somos Dan y Juan de Abogados en Acción Jóvenes. Vamos a mantener la modalidad, digamos, que veníamos realizando hasta el momento. La gente de Mendoza también muy partícipe, muy activo en esto, representado, digamos, por Tomás Reynó, como se había presentado hoy al principio. Él va a estar moderando
Y bueno, simplemente aclarar que estamos retomando las capacitaciones sobre el tema laboral. Nosotros venimos haciendo capacitaciones todos los meses, distintos temas. Bien. En su momento el doctor Omar Yacine había arrancado, digamos, a contarnos, digamos, respecto a esto. Nos hemos permitido no bajar el calibre. Y bueno, yo lo tenemos a Julio. No puedo decir que... Digo, lo mío es simplemente una amistad y lo que quiero es priorizar eso. Perfecto. Lo de funcionario, esa parte. Totalmente. Bueno, así que no robamos más tiempo. Julio nos va a estar hablando respecto a la reglamentación de todo lo que fue la reforma laboral. Te dejamos. Bueno, a ver, yo de alguna manera, si quieren, me parece importante, luego hago una síntesis muy general y después, si les parece, vamos a preguntas, porque probablemente eso es lo que más les importa. Ustedes recuerdan que la ley Bases es fruto de un proceso que tuvo idas y vueltas. Arranca todo este proceso con un análisis muy profundo que se hace con el equipo. Ustedes venían trabajando muchísimo sobre este tema, o sea, Abogados en Acción había participado mucho con Patricia Bullrich en unas normativas, en la campaña, quiero decir. Desde el punto de vista laboral había un equipo muy importante del cual yo en su momento formé parte. Después empezó a trabajar también con el equipo de La Libertad Avanza. Luego, cuando esto se une y se realiza un proceso de normativa que son muy extensas desde lo laboral, y ahí cuando se define la presentación de un DNU, se sacan determinados capítulos que por la propia forma del DNU no podían estar. Por ejemplo, si vos haces el 103 bis, que es beneficios sociales no remunerativos, como tiene una cuestión impositiva, no pueden entrar en un DNU. Entonces queda afuera. Y así, trabajo-formación, que tiene que ver por ahí con algunos esquemas que no son laborales, plataformas, todo un montón de cosas fueron quedando afuera y queda un DNU. Ese DNU se presenta, se cuestiona ante la justicia y que ahora es un reconto que estoy haciendo simplemente, está ante una decisión de la Corte. Después, si quieren, profundizamos algunos aspectos técnicos del DNU que el otro día comentaba yo, que me parecen muy, por lo menos simpáticos, que son, fíjense que en fruto del camino de las impugnaciones y las explicaciones, y cuando uno dice por qué un DNU, termina pasando que la representación gremial toma la legitimación activa para hacer un amparo en representación de los trabajadores, y por ejemplo hay un artículo que le daba a los trabajadores el derecho de que no se les retenga de su recibo de haberes el pago de la cuota de solidaridad a la representación gremial. Es decir, yo te represento a vos para que vos no tengas el derecho de decir que no me querés pagar a mí. Es una representación un poco que genera un conflicto de interés medio raro, que ustedes ya están vislumbrando y uno ve que de alguna manera se soslaya. Y estamos hablando entre abogados y jueces, con lo cual parecería que hubiera es técnico, más técnico, hay algunas cosas que no. Y esto es fruto de que primero se dijo, bueno, voy a tomar esto en el foro laboral porque voy a analizar los artículos laborales. Después no se analizó ningún artículo laboral y se tomó una determinación de que era nulo. O sea, también tenés hasta un tema de competencia, entonces no revisaste ningún artículo laboral para decir qué es lo que perjudica a cada trabajador o qué perjudica a la representación gremial del DNU. Es decir, yo tengo varias cosas para decir del DNU que están en la justicia. Pero lo importante es que fruto de eso hay otros legisladores, Verónica Razzini, por ejemplo, por el PRO, está Cristian Ritondo, etcétera, que presentan propios artículos, el propio radicalismo presenta propios artículos para proyectos de leyes, y eso hace un conglomerado que se presenta como base de la ley Bases. Eso arranca en un tamiz, donde no sé si se acuerdan que Miguel Ángel Pichetto y CM mandaron 60 artículos todos juntos,
no era lo que habíamos conversado. Es decir, cada uno iba conversando. El Miguel Ángel lo dijo en buena fe y con buena intención. Quiero decir, no era lo que se conversaba de manera dispersa hasta que finalmente pasa por el tamiz del proceso legislativo y termina en el capítulo laboral de la ley base. Un capítulo laboral que nadie puede decir que no fue debatido. O sea, justamente eso, si hay algo que forma parte del diálogo y del debate y que nos enorgullece en el proceso legislativo y el proceso de formación de una norma, es eso. Y yo creo que el DNU es como la antesala de lo que luego se produce en este aspecto legislativo. Y ojo, muchas cosas dijeron después las vamos a ver. O sea, queda claro. Entonces, arrancamos en un panorama donde hay algunas cosas que ni siquiera formaron parte del DNU, otras que están en el DNU, que pasaron por la ley base, que en realidad no es que nace del DNU, sino nace de los proyectos de leyes presentados por otros espacios políticos que toman cosas del DNU. Uno, el de Verónica, prácticamente es un corregido, es lo mismo. Entonces, esto es una cosa muy interesante, que da un matiz democrático y republicano fascinante para mí. Y ahí termina la ley base. Y hay cosas que quedan por verse, y como han visto ustedes, hay otros proyectos que quedaron en esos resabios que vienen. Bueno, vamos por la democratización sindical, que está presentado ahora y está en debate. ¿Y qué pasa con la cuota de solidaridad? Que también se conversa respecto de eso. Y por supuesto que habrá el tema, un proyecto de ley que presentó Cristian Ritondo, entre otros, de plataformas. O sea, los temas laborales, una derogación del tema de teletrabajo, que también estaba en parte antes del DNU. Es decir, hay un montón de cosas que han permitido un debate abierto de temas laborales que antes eran completamente prohibitivos, estaban absolutamente... Si no hubiera pasado todo esto, mi sensación, digo, más allá de las críticas, porque habrá alguno que dirá, pero ¿cómo haces porque esa es una reforma laboral por un DNU? ¿Quién determina si hay una necesidad o una urgencia? Bueno, no sé, digo, por ahora está en decisión si es el Poder Ejecutivo, si será el Poder Judicial en esta determinación, si esto que, digamos, pasa por el poder del Congreso. Es decir, seguramente que no es ninguno de nosotros en una mesa de café, porque alguna autoridad debe ser. Pero es un primer paso, por lo menos, como para pero empezar eso, a charlarlo, para ponerlo sobre la mesa. Exactamente, digamos. Eso que vos decís es sustancial, porque si no hubiera existido el DNU, cualquier proyecto de ley hoy estaba dentro de un cajón. Esa es mi primera reflexión. O sea, la primera reflexión es, y a ustedes que son jóvenes y que realmente empiezan en ya llevan su trayectoria, pero quiero decir, pero es un camino importante. La primera reflexión es, el derecho es mucho más allá, o va mucho más allá, que la simple técnica de determinadas cosas específicas. Y dentro de la ley, o de un marco procesal, como está, porque el DNU no es que alguien vino y dijo, bueno, ahora voy a hacer un decreto real, o vengo con las 7 partidas de Alfonso el Sabio, ¿me entendés? No es que digo, bueno, digamos, con algo que está, si es una herramienta posible, digo, los aliento a que usen las herramientas posibles dentro de la Constitución y los procesos constitucionales. Porque a veces no es esa la herramienta la que finalmente termina teniendo un impacto inmediato, pero puede ser una antesala muy interesante, como pasó en este caso. Esa es la primera reflexión. De nuevo, mirás la historia y todos los proyectos de leyes laborales hoy son historia. Y están en los cajones de algún escritorio perdido o quedaron en la nada, porque la dinámica de debate, por otro lado, en el Congreso fue una dinámica bastante curiosa. Suficientemente curiosa, ¿por qué? Porque una parte del Congreso decía no. Pero no.
frente al no rotundo, no a un no consensuado, un no porque le agregaste esto y hay que sacarle alguna otra cosa, era un no. Sucedió que los otros, que por ahí estaban completamente dispersos, empezaron a alinearse en un, bueno, pero pará, un que sí. Y fueron apareciendo un que sí, y entonces lo que sucedía era que dentro de lo que sí, iban apareciendo otras cosas que iban mucho más allá de lo que se había hecho inicialmente. O sea, entonces los otros decían, no, pero pará, eso no estaba ni al principio. Sí, pero vos estás diciendo que no. Y ellos están pidiendo eso y están haciendo consensos que en realidad eran por ahí no pensados desde el inicio, pero se están consiguiendo consensos. Y eso modificó todo un esquema que antes estaba dado en bloques y que generó, como digo, un rico debate individual de pasiones que fueron conformando un plexo normativo del cual yo verdaderamente estoy muy orgulloso, porque parte de un lugar que llevó mucho trabajo de equipos, de pensamiento y que venía de recopilación de temas que venían de años. Quedan un montón de cosas por hacer, sí, pero partimos de cosas muy buenas. Las más importantes. Así pasamos a la ley a la reglamentación. La técnica. Claro, las más importantes. Se derogan las denominadas multas, dobles indemnizaciones, triples indemnizaciones, que en realidad generaban un daño transversal a muchos otros institutos, porque el riesgo que generaban en función de cualquier otra cosa que uno utilizara era desproporcionado de cualquier otra cosa. Por ejemplo, el comedor de empresa es un comedor que queda claro que no es otorgar un comedor de empresa o dar un comedor de empresa es un beneficio no remunerativo. ¿Qué pasaba cuando uno decía, bueno, anda a comer al lugar de la esquina? Ya no era comedor de empresa. Es el comedor abierto a otra parte, a otra gente, a otro público. Entonces, el riesgo era que si eso era considerado no registrado o mal registrado, triplicaba indemnizaciones. O sea, es como que vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bien, 1. 2. La alocación de obra o de servicio prohibitiva porque el riesgo era enorme. Te digo más, venía hasta la FIP propiamente y decía, acá hay facturas correlativas. No, pero yo no cumplo ninguna de las normas de la relación laboral. No importa, hay facturas correlativas. Entonces, digo, ni uno quería ni el otro tampoco. O sea, la libertad de contratación ya estaba completamente, era una tutela que ya pasaba no es normal en alguna parte del mundo. Es decir, la alocación de obra o servicio, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que recordar. Existe, la tiene la legislación argentina. Con el agregado, además que, si ustedes se ponen a pensar, el sector público utiliza estas figuras de una manera, pero ya prácticamente es algo. Entonces decía, acá en este lugar se utiliza, en este lugar va al contencioso administrativo y dicen es locación de obra y de servicios. Casi, hay veces te dicen, ni indemnización corresponde. Y luego cuando pasaba al sector privado, bueno, así el sector privado no creció nunca más. No creció en nada. Entonces, esto es lo primero que, empieza a tomar un poco de cordura. Contratación de una tercera empresa. Yo estoy y quiero que alguien venga y me haga los parques y jardines en una empresa que hace botellas. Bueno, ese venía y por ahí te decía, no, yo está bien, me pagaban y me pagaban las cargas sociales, pero ahora no, yo quería ser me considero empleado de la principal. Bueno, está mal registrado y tenías una contingencia donde te duplicaban, era 2,5 veces la indemnización, y vos decías, bueno, pero ¿y quién tiene? ¿De dónde sale esto? Es una especie de... Es un monto que ni él tiene que pagar, ni lo consideró cuando contrataba, ni yo tampoco, y entonces generaba una discordia que era mucho mayor que la propia contratación, es decir, y que no tenía mucho sentido porque no había un daño. Simplemente era yo quiero ser empleado de esta otra, que es la principal, pero te pagaron las cargas sociales, te pagaron todo, sí, está bien. Y si tenés una diferencia salarial, cobrar la diferencia salarial, pero
¿Se entiende? No estaba pensado para el defecto de registración. Con lo cual, sumado a que al mismo tiempo había que desvincularse. O sea, vos estabas resistiendo una relación que podía ser no regular y enervabas el castigo cuando te ibas a desvincular. Es como si alguien te dijera, mirá, vos vas a estar expuesto a rayos dañinos. Bueno, quédate. No, pero yo quiero protestar en el medio. No. Vos aguantá pero cuando te vayas vas a tener toda la indemnización de tus daños. Si no, lo normal, que es lo que uno busca ahora, es que la persona... Porque aparte te van a dar más si aguantas estos rayos dañinos, ¿me entendés? Decir, no quiero tener un daño. Entonces lo ideal es lo que uno busca ahora, que es, mirá, denuncia anónimamente que en un lugar hay trabajo no registrado. Vendrá la inspección y hace la inspección, determina que hay trabajo no registrado, porque igual no te vas a beneficiar en nada teniendo un trabajo no registrado o haciendo otra cosa. Por el contrario, hoy, si denunciás, vas a estar inserto en el sistema. Por eso viene un blanqueo. Bien, eso por un lado. O sea, quiero explicar bien lo de estas indemnizaciones agravadas y pregúntenme lo que necesiten porque es un gran debate. Es difícil, complejo, pero lógico. Si apenas uno lo pone sobre la mesa, dice esto es normal, es así. Lo otro es litigioso, complejo y rupturista de la relación laboral, que no es lo que quiere el derecho al trabajo. Busca que se solucione el problema en el momento. Hoy, ¿cómo está? Bueno, si no te registraron y vos te vas a desvincular, o lo que fuera, o sin desvincularte, haces un juicio, lo ganas y eso pasa a la FIP, y además de tener las indemnizaciones normales, vos vas a tener los aportes y las contribuciones de todo el tiempo que te tuvieron irregular. Por supuesto que se modifica esta situación en el sentido de que ustedes, muchas veces, los más jóvenes, tienen un sistema diferente de pensamiento hoy en cuanto a lo que era la tradicional relación de dependencia. La relación de dependencia era dependencia técnica, económica y jurídica, con los tres elementos juntos. Esto cambia y hoy el trabajo autónomo es un trabajo bastante deseado por distintas cosas, porque quieren algún tipo de libertad diferente, porque ya tienen otras cosas en la vida, es decir, también es deseado el trabajo en relación de dependencia. Las características que tiene el trabajo en relación de dependencia no son las que hoy más se busca. De hecho, hay pronósticos que parecerían pensar que la proporción entre el trabajo en relación de dependencia y el trabajo autónomo, por simple cultura, en el mundo va a ir desarrollándose mucho más el trabajo con características de autonomía. Y algunas son unas características mínimas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes piensan en algún trabajador de las aplicaciones, una primera cosa que yo quiero estar trabajando para dos empresas competidoras al mismo tiempo. Eso es imposible en una relación de dependencia. Quiero ir si quiero y si no quiero no voy. Eso es imposible en una relación de dependencia. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, les cuento, digo, la representante de los empleadores en Alemania, para que sepan, de la OIT, dice, yo quiero que todos sean en relación de dependencia. Yo quiero que vengan al horario que quiero que vengan, que hagan lo que yo quiero que hagan y que se vayan cuando yo quiero que se vayan. ¿Me entendés? O sea, entiendan lo que se ve como relación de dependencia. Yo te digo, no, para. Yo te hago el trabajo, yo te lo termino. Pero a mí no me digas si me tengo que quedar acá sentado haciendo nada. No me manejes mi tiempo me lo manejo yo. Bueno, eso no es relación de dependencia. Eso es al revés de la relación de dependencia. La relación de dependencia es tu tiempo te lo maneja el empleador. Por eso digo que en general hay una fuerte tendencia cultural a la autonomía. Luego hay que proteger la autonomía, porque eso no significa, es decir, supongamos piensen algo, estoy hablando en general, ¿no? Pero piensen que, por ejemplo, ingresa un procedimiento por el cual está en duda si hay relación de dependencia o autonomía. Una persona que se desvinculó, que en teoría era autónoma, y empieza a desarrollarse a ver si había características de la relación de dependencia o no.
Los jueces hoy, por su propia competencia, los laborales, tienen que decir, bueno, si es relación de dependencia, le pongo todos los atributos de relación de dependencia, te indemnizo y por lo tanto soy competente. Si fuera que tiene que determinar que no hay relación de dependencia, queda sin competencia para darte, por ejemplo, una indemnización que por ahí te corresponde por el derecho civil. Porque ustedes saben bien que una relación autónoma puede tener una indemnización por el derecho civil cuando aún es una relación comercial. O en el caso civil, que hoy es civil y comercial, tenés los dos, es el código en conjunto, y puedes tener una indemnización. Entonces, ¿qué pasaría si dice, mira, la verdad no hay relación laboral, pero considero que hay una indemnización porque hubo una ruptura intempestiva de esta relación que no es laboral y por lo tanto condeno a una indemnización? Eso para mí sería deseable. No es que tiene que ser blanco o negro, pero hay que desarrollarlo, porque hay que desarrollarlo para un mundo nuevo, esto que nosotros estamos hablando. Si hay que salir de la caja, hay que salir del paradigma y empezar a pensar diferente. Donde si fuera, por ejemplo, que la competencia es civil, comercial y laboral, como pasaba en algunos juzgados federales, o algunos juzgados de provincia que tenían una competencia generalizada, ahí Sí, podían. Los multijuegos, pero bueno, no sé. Tal cual, ahí cierra perfectamente, ¿entendés? Te dice, mira, laboral no es civil, le corresponde una indemnización, no tiene que pasar a la FIP porque no hay ninguna carga social, al contrario, esto es así. Es decir, muchas cosas que nosotros precisamos pensar. En función de esto, otro elemento es, o sea, ya expliqué el 2, el 23, el artículo 2, el 23, que es esta... Cambia la presunción, digamos. Es más que... No hay presunción, Claro. digo, o sea, más que cambia la presunción es no la hay. Necesitas una prueba. Eso, perdón, es exclusivamente para las locaciones de obra o de servicio, Sí, en cuanto se una que factura. hay una factura, que se hace un pago regular, etc. ¿Y para qué se hizo eso? Para regularizar. Porque en el esquema, es decir, una persona inscrita es una persona regularizada para el sistema jurídico. Nosotros tenemos un sistema jurídico pleno en la Argentina. Entonces, el pensamiento es, mira, hace algo. Vos puede ser monotributista promovido, porque hay un monotributo promovido que es para los nuevos emprendedores que no tienen que pagar todos los meses hasta que empiezan a facturar. Eso es importante. Antes estaba escondido en un cajón ese monotributo. Después primera, segunda categoría, responsable inscripto, relación de dependencia puede ser, sos empresario, sos director o sea, algo sos. Y lo que se busca es que sea amigable esto. Sos un independiente con colaboradores, te inscribís con ese equipo de personas en la FIP. Es decir, se busca un comienzo importante de seguridad jurídica para el contratado, para la sociedad y para el contratante. Luego, se establece un periodo de prueba de 6 meses. Eso es un tema bastante interesante porque lo que pasaba en la práctica es que a los 2 meses y medio, cuando todavía no terminaba de entender cómo estaba funcionando la cosa, ya era, no me termina, por las dudas, sacalo. En definitiva, lejos de generar un cercenamiento de derechos, esto lo que permite es un periodo de mayor confiabilidad. A los 5 meses y medio vos a la persona ya la conocés. Y si se quedó, nadie contrata a una persona para despedirla. En general es raro que alguien diga, yo voy a contratar a esta persona para despedirla porque así le hago entusiasmarse y después le arruino la vida. ¿Viste qué es eso? No sé, capaz que hay alguno que quiera hacer eso. Pero no es lo normal. Y menos en las pymes y en los lugares más... Capacitar a alguien también. Lo está formando, te lleva tiempo. Después... Totalmente, o sea, eso es otra cosa. Luego, el sistema de cese. El sistema de cese es algo que permite un sistema diverso donde tiene un doble control. El primero, que sea convenido por convenio colectivo. O sea, representante de trabajadores y representante de empleadores. Un sistema distinto, que puede ser de capitalización individual, de seguro, de propio pago del empleador, algo que agregue la hipótesis de que pueda pagarse también por la renuncia, o sea, etcétera. Se abrió. Y luego, si es atractivo, el trabajador con el empleador dirá, adhiero a o me quedo con la indemnización común. Siempre de manera individual el trabajador puede elegir quedarse con la indemnización común.
tiene esa opción. Y el empleador también. Es decir, es un sistema que apunta a una libertad controlada o sea, hay un primer cuidado donde el sistema es negociado colectivamente para que no haya un abuso del empleador al trabajador. Pero luego, ese sistema negociado colectivamente, que en teoría tiene toda la protección del gremio de los trabajadores, bueno, puede ser tomado o no tomado. Y si no es tomado, se queda la 2744 que protege porque es la propia ley 2744. O sea, si todo apunta a una cosa suficientemente, digo, positiva en general, porque fíjense que cuando se dice no, se han quitado derechos a los trabajadores, a la práctica no aparece ninguno. Es una norma que está pensada donde todos ganen, y gane principalmente la seguridad jurídica y gane la empleabilidad, el empleo en sí. Así se toma entonces la reglamentación de esto y se decide en la parte del blanqueo y todo, lo toma principalmente la AFIP. La AFIP mira todos los detalles conjuntamente con nosotros como para ver cuál va a ser el desarrollo de estas cosas. Por ejemplo, queda fuera, se hace de detalles finos, absolutos y totales y queda el 223 bis cuando es realizado de manera irregular. ¿Qué significa esto? Yo dije que tenía personas suspendidas, pero las hacía trabajar. Digo, esto es... al final es una falsedad ideológica de instrumento público, haces trabajar al Estado para una homologación y estás denunciando un hecho que es falso. Digo, parecería que es un poquito más grave que simplemente tener a una persona que no dijiste nada, es decir, o sea, se permite una regularización, pero esto hasta se debate en estos límites, se comprende. Luego estuvo el debate de qué pasaba con las obras sociales, se tomó la determinación de hacerlo en los mismos porcentajes, 70, 80 y 90, que se hacía con relación a las micropymes, micropymes el 90, las medianas y las grandes, y bueno, se desarrolló de esta manera. Después se hizo, como les digo, el tema, lo que explicaba recién, que es el tema del sistema de cese. Y finalmente lo que no se decidió reglamentar, pero por una cuestión de tensión y toca reglamentar ahora, es el tema de los bloqueos, el famoso tema de los bloqueos, donde unos querían que fuera bloqueo cualquier cosa, hasta las asambleas, etcétera, etcétera, y los otros querían que hubiera prácticamente una exclusión de tutela sindical antes de poder despedir a una persona. O sea, tuvieron que intervenir un juez para determinar si se podía desvincular a una persona frente a un bloqueo. Eso resta de trabajarse, así que ahora se va a hacer una mesa tripartita. El pedido inicial que hace la CGT es que pueda intervenir alguna autoridad para poder constatar que, por otro lado, no parece tan alocado porque generaría seguridad jurídica o daría seguridad jurídica poder intervenir yendo al lugar y poder decir, mira, hay un bloqueo o no es un bloqueo, gente que está pasando, qué sé yo, cada gente puede pasar, para evitar un abuso de derecho, que uno diga, uso esto como excusa para desvincular personas que luego, por más que gane el juicio años después, no deja de ser un daño jurídico importante, especialmente porque la justicia tiene sus tiempos y eso es algo que también hay que considerar, los tiempos de la justicia. Luego, como tema completamente separado, está el de los intereses, si quieren, pero eso no tiene que ver con la ley de bases, así que no tengo ningún problema en tocarlo, pero bueno, sería una especie de extra, si quieren, o sea, ¿vieron cuando se vaya y dice, bueno, nos despedimos? Una más, Esta. y tocas el tema de los intereses. Pero bueno, un placer. Bueno, por ahí lo podemos abrir a ver bueno, Tomás, no sé si no venimos viendo nosotros si hay preguntas o si quieren ir consultar, nos podemos dar un rato, digamos, para eso. Abrimos a preguntas totales, está todo. Secretario, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, agradecerle obviamente
la presencia, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Hablando un poco de la seguridad jurídica, en los ciclos anteriores hemos debatido sobre la aplicabilidad de lo que tiene que ver con los incrementos indemnizatorios previstos por Ley Nacional de Empleo 25323, en donde hay una parte de la doctrina y jurisprudencia también que dice, bueno, no se aplica para determinadas relaciones laborales, se aplica para otras, de acuerdo a la fecha de finalización de la relación laboral, donde, bueno, porque entra en juego el artículo 7 del Código Civil y Comercial, bueno, hasta las relaciones laborales finalizadas antes del 9 de julio, 8 de julio, corresponde la aplicación de multas, y para las relaciones laborales que finalizaron después de esa fecha de la entrada en vigencia de esta ley de bases, hay una derogación de las multas, de las llamadas multas, que también obviamente se discute de la naturaleza punitiva o no de estos incrementos. La pregunta va, ¿cuál es su opinión? Y si se pensó en reglamentar esta aplicación como para dar un manto o si era necesario o no, dar un manto de claridad y no recurrir por ahí a o principio de progresividad o el artículo 7 del Código Civil y Comercial, si se pensó o no y cuál es su opinión como jurista. Buenísimo. Primero tratame de vos, así me siento más en casa, pues no usemos la calidad de funcionario, sino la de amigo de la casa, que me siento mejor. Pero a ver, es muy interesante lo que vos decís. Y te voy a decir algo más todavía, y hay otra cosa que es mucho más interesante, y es cuando uno redacta normas que finalmente terminan de una manera mágica, ya les va a pasar y probablemente han intervenido mucho en algunas cosas, porque sé la actividad que ustedes desarrollan y lo fantástico de lo que hacen, lo activos que son, digo, ¿no? Sucede una cosa muy mágica, en el sentido romántico de la palabra mágica, que es cuando uno ve plasmado en el papel algo que era una idea, y entonces lo ves ahí y de golpe se transforma y se desarrolla y empieza a desarrollarse y pasa por los tamices formales que lo transforman en derecho positivo, en una norma. Es algo muy, muy raro, donde uno va perdiendo no solamente la propiedad de lo que se escribió, sino que vas perdiendo la posesión, vas perdiendo, o sea, se hace de todos. Y alguna vez cuando estudiábamos, a nosotros decían, viste, que el legislador hace la norma, pero una vez que la hizo, se soltó. El propio legislador se suelta. Y esa norma que se suelta pasa y va a todo el arco jurídico, que empieza a interpretar y desarrollar, y es mucho más lindo ver cómo se desarrolla de manera dinámica algo que por ahí uno pensaba hacia otro lado, y ver el debate y encontrar el debate, que aferrarse a lo que pensó uno cuando la estaba ideando en su mente. ¿Qué te respondo con esto? Lo que te quiero decir es que efectivamente cuando sale la norma y aparece un juez, no me acuerdo cuál fue el primero, pero dictó una sentencia que creo que fueron 2 días después de la norma, y dijo, y no aplico las multas porque ya están derogadas, o estos incrementos indemnizatorios. Tal vez no era lo que uno pensaba. Sin embargo, parecía que una persona que interpretaba que eso que tenía que hacer le resultaba irrito, molesto, o que tomaba una norma para decir, bueno, ya que no están, no la quiero aplicar. Si vos me preguntás a mí, y ahora sí como jurista, no como... Yo creo que estas indemnizaciones, o justamente por lo que yo explicaba de la doctrina
rupturista de la relación laboral necesaria para enherbar el nacimiento de estas indemnizaciones, con lo que tenía que ver con que había que mandar aparte una comunicación a la FIP, etc. Digamos, por todo el esquema normativo, claramente que no se aplican, no era aplicable para los contratos que no hubieran sido terminados, o sea, para empezar. Pero los que se hubieran roto o terminado con la legislación anterior, no, digamos, pero esto es una idea que tiro al azar para que el que quiera la interprete diferente, o sea, vuelvo a repetir, o sea, mi mente es muy estructurada, a veces demasiado, y tiene un pensamiento jurídico casi jurídico ingenieril. Entonces, en ese esquema es, bueno, el que ya tiene en su haber el derecho, devengado el derecho indemnizatorio agravado, ya lo tiene. Después lo demás es procesal. Pero el que no lo tiene, no lo tiene. Y no lo puede enervar con posterioridad a la derogación de una norma jurídica que por otro lado está agregada a la ley troncal, ¿no? Porque esto claramente es un agregado que nació como una especie de vacuna, pero se terminó siendo un virus. Era un virus que alentaba la informalidad. Porque en definitiva, digo, cuando me preguntaban a mí, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo vas a decir que alenta la informalidad? Y bueno, alienta la informalidad porque objetivamente se beneficia mucho más un trabajador informal. Un trabajador informal tiene mayores beneficios jurídicos laborales, ya no previsionales, que uno que es un trabajador formal. Bien, una consulta que... No sé si fui claro en eso. Sí, fantástico. Una colega que es parte del derecho impositivo y por lo tanto calculo que será debate mediante una ley pertinente, es si se tiene pensado o si hay en trámite algún proyecto de ley que busque reducir o modificar los costos de cargas sociales, como para, que es lo que dicen acá, que facilitaría, digamos, o impulsaría un poco más el blanqueo de las relaciones laborales hoy deficientemente registradas o que no se encuentran o que se encuentran en la informalidad absoluta. Sí, yo te cuento, la verdad que ese es un eje central en lo que contaba yo, que estaba previo al decreto, sí estaba previsto que para las pymes había reducciones de contribuciones, aportes, etc. Eso se sacó por lo que cuento que formaba parte del decreto. Hoy la prioridad es una prioridad absoluta por un equilibrio fiscal. Ahora, en eso sí hay un pensamiento muy fuerte de que nosotros tenemos unas cargas, no son tributarias efectivamente, pero sí son cargas previsionales muy altas, mucho más altas que las que tiene la región, y además que no solamente son más altas, sino que no tienen una contraprestación razonable. La sensación es que se paga mucho más al sistema de lo que el sistema devuelve, y esa injusticia hace que haya una tendencia a escapar del sistema. En realidad, nosotros efectivamente está sobre la mesa, todo tiene que tener un desarrollo siempre en un equilibrio fiscal. Hay dos elementos sustanciales que son los que más pide la actividad, o sea, distintas actividades. Cuando uno mira las pymes y ve qué es lo que están pidiendo, te dicen, mira, lo primero es que, por ejemplo, las cargas sociales sean a cuenta de IVA, que sea una especie de paso intermedio, o sea, es una hipótesis es que las cargas sociales sean a cuenta de IVA, y por lo tanto esto va a permitir blanquear todo tipo de relaciones
que finalmente terminan generando una mejora en otros impuestos, porque no es que no lo pago, sino que lo pago, pero lo resto desde otro lado. Después de ahí hay, por supuesto, una definición también de bajar las cargas sociales fuertemente, que es ya es un tema previsional y general, que es un gran debate que hay que dar, o sea, pero esto ya no solo en la Argentina, sino en el mundo. Movilidad obligatoria. Sí, el sistema hay que revisarlo completo. El mundo lo tiene que revisar completo, y especialmente lo tiene que revisar, les cuento por las dudas, por si no llegamos a revisarlo y lo tienen que revisar ustedes, hay que pensar que con la robótica y la inteligencia artificial generativa va a haber una competencia desleal en algún momento entre la actividad de los robots en el mundo del trabajo y una actividad humana que va a tener unas cargas que la verdad sería bueno, por lo menos para arrancar, equiparar, sin perjuicio del derecho al trabajo que tiene el humano y no lo tiene el robot, ¿no? Es una herramienta el robot, el humano, toda la dignidad del humano. Ahora, y otra característica de los elementos por el cual se pudiera trabajar son por los convenios de corresponsabilidad gremial. Los convenios de corresponsabilidad son esos donde uno paga una determinada actividad, paga algo que compensa las cargas sociales, pero lo paga sacándolo del último que recibe. O sea, la retención se hace de una manera comercial, como si te dijera el último hace una retención, vaya hacia el depósito, y entonces libera a la producción, y uno contrate a lo que contrate, a la cantidad que contrate, va pagando esa suma. Casi sería como que la previsión social está cubierta por otro mecanismo, no impositivo, pero que viene a cubrir en otro elemento lo mismo, pero no ya de manera directa con la cantidad de gente en concreto que uno registra. Entonces uno registra, está bien, y luego hace los pagos que compensan la necesidad del aporte jubilatorio y la contribución que tiene esa gente. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, estos son los tres elementos que pueden trabajarse. Muy buena pregunta, creo que. Sí, no, es tema de discusión. No, y además es muy importante, es el gran tema. Y que motive, digamos, a registrar un poco más, porque creo que es que se habla de la registración laboral, y finalmente la registración laboral también tiene mucho que ver con la carga, no impositiva, pero con la carga previsional. No tanto con los derechos laborales, sino con una carga accesoria que, por otro lado, vuelvo a repetir, una carga que no se verifica en el inconsciente general como equilibrada en función de los beneficios que recibe. Esa es otra realidad. Claro, que un empleador quiere no registrar. No. O sea. Bueno, a ver, sobre esto es muy divertido, porque yo, por ejemplo, cuando iba y estaba con la OIT y estábamos con temas en la India, ¿viste? Y hablaban del trabajo registrado y no registrado al principio, ahora ya no. Pero es así, y el indio levantaba las manos y decía, yo no entiendo, ¿cuál es el problema de no registrar? Decía, si uno va, lo anota en un libro y listo, decía, ¿viste? Era como si dijera, ustedes están todos locos, ¿cómo no registran? ¿Me entendés? O sea, claro, no. Hay que entender, claro. Y era difícil. Por eso hay veces que hay que comprender desde dónde se habla, ¿viste? Yo me acuerdo que hace años cuando iba y había estado en Holanda, y en Holanda decían, no, estaba el tema de la inmigración. Entonces decían, no, es un problema para nosotros, yo sé que nos sentimos muy, muy mal, pero viste, esta gente que se opone a la inmigración, Julio, me decían los holandeses, la verdad, éticamente no corresponde, pero bueno, lo que pasa es que no, hay veces que ellos hacen el cuestionamiento. Yo no, porque nosotros la verdad que somos abiertos, la inmigración en la Argentina es fantástica, nosotros tenemos una inmigración abierta, total. Sí, claro, pero bueno, por eso nos sentimos mal, ¿viste? Y explica. Y en un momento de la charla dice, claro, lo que pasa que acá una vez que uno lo acepta ya como inmigrante y le tiene que pagar ese subsidio de 1.800 euros, ¿cómo le digo? ¿Qué 1.800 euros? Sí, claro, ese es el tema de la migración.
Ah, me estás jodiendo, le digo, con Claro. razón no lo quiero. Claro, entonces es como que hay que comprender lo que pasa en un determinado lugar para, cuando se habla de la inscripción, acá es lo mismo, así, habla de la registración, pero bueno, la registración tiene una consecuencia que, de nuevo, todavía está siendo vista como algo que no parece equilibrado entre lo que recibo y lo que doy, Totalmente. en alguna ocasión. Bueno, Había un cartel ahí. No. que decía. No, para Julio y Claro, para todo en general igual la idea es mantener en Los la plazos. hora, claro, los Perfecto. plazos. Tiempo, los pasos. Entendemos que debe haber varias preguntas para hacer y también tiempo para Sí, sí. Yo Sí, disfruto Un mucho. placer, igual. Un placer. Disfruto mucho, Posta. disfruto Un mucho de placer, estar con la verdad ustedes, que- de verdad. Ya se pasó la hora, ni Sí. la vimos. Si quieren, ya está, salvo que haya alguna iluminación que necesiten o alguna cosa en particular, ahí manda Tommy. No, estamos perfectos. Ha sido un gusto, Julio, escucharte, tenerte con nosotros y a la gente que nos ha acompañado también ha sido un gusto. Para culminar la charla de ciclos laborales, la verdad que no podíamos pedir otra cosa que tenerte acá, Sí. así que nada, eso, ha sido un gusto. un espectáculo. Mi mensaje es, recuerden siempre que un funcionario es un servidor público y exijan eso, exijan. La ineficiencia en el Estado es la madre de la corrupción. No traten siempre de trabajar sobre eso, porque en definitiva cuando uno muchas veces es ineficiente, sea adrede o sin querer, le complica la vida tanto al particular que no sabe qué hacer. Y ese es el Estado que uno no quiere. Así que bueno, es esto, exijan sus derechos. Creo que habla de verdad de vuelta de que vengas y te sientes acá y escuches las preguntas y que nos haya dicho con total libertad. Pregunten lo que quieren, vayan para donde quieran. Habla muy bien de no solo de la persona que ya conocemos, sino del funcionario. Así que muchas gracias. Yo soy el En el agradecido. nombre de Jimena también. Sí, manden Muchas un gracias. abrazo muy grande, la quiero tanto. Bueno, Así para cerrar, como habíamos adelantado, esta charla sobre la reglamentación, digamos, se fue armando vía adrede, digamos, en virtud de que había salido. La semana que viene tenemos una charla sobre la reforma de lo que respecta al derecho administrativo, así que bueno, se harán llegar después las invitaciones, si quería adelantarlo nomás. Y nada, seguir agradeciéndote, Julio, porque Gracias a es usted. espectacular. Gracias. Gracias a todos Gracias. también por conectarse. Gracias, Abrazo Tomás. muy grande. Gracias, Tommy. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias.